Noticias de hoy Ecuador 02 de enero 2019 /vertical llamado a juicio y denuncias marcaron año legal de Rafael Correa. Las denuncias por los delitos de robo hecha por el activista Fernando Villavicencio, por peculado interpuesta por Fernando Balda, en noviembre y diciembre pasados, respectivamente, y el llamado a juicio por el delito de plagio emitido por la jueza Daniela Camacho, el 7 de noviembre, fueron la última parte de un 2018 lleno de complicaciones judiciales para el expresidente Rafael Correa. El exmandatario asegura que las acusaciones contra él son parte de una persecución que opera a través de la judicialización de la política o lawfare. Insiste que después de 19 meses de estar fuera del poder, no le han encontrado ni un centavo mal habido en sus cuentas ni en la de ningún alto dirigente de la Revolución Ciudadana. Pese a ello, contra Correa solo en 2018 se presentaron 5 denuncias por delitos como delincuencia organizada, peculado, fraude procesal, actos de odio. Y tuvo 5 llamados de fiscalía para que rinda versión en investigaciones previas sobre temas petroleros como Petrochina, Singue. El día en que Villavicencio presentó su denuncia contra el exmandatario, 22 de noviembre, por el robo calificado que, dice, vivió en diciembre del 2013 luego del allanamiento que realizaron en su hogar, Correa aseguraba en Twitter que contra él existen 16 investigaciones previas abiertas e ironizaba que la denuncia del activista era todo un récord. 45 funcionarios le robaron a Villavicencio. Durante el 2018, la Fiscalía inició las investigaciones previas por las denuncias por delincuencia organizada relacionada a Odebrecht presentada por César Montúfar, la de fraude procesal colocada por las víctimas del caso González y otros, y el fraude procesal denunciado por la educadora Mary Zamora. Contra Rafael Vicente Correa Delgado en el sistema de denuncias de la Fiscalía se registran en 2018 7 denuncias por delitos de peculado, 3 actos de odio, 2 fraude procesal, 1 y una investigación que no identifica delito. En todas Correa consta como sospechoso y el denunciante es la Fiscalía, aunque también hay procesos que tiene otro denunciante, como el de Zamora. En otras 11 denuncias registradas en el sistema de Fiscalía, Correa aparece como víctima o denunciante. 5 de estas fueron presentadas en febrero de 2018 por el delito de actos de odio, 4, y daño a bien ajeno. La asambleísta Marcela Aguiñaga, antes AP, aparece como denunciante. La Ecuarunari, Unidad Popular y Creo, así como Villavicencio, Balda y Montúfar han pedido a Fiscalía que llame a Correa a rendir versión y sea procesado dentro de investigaciones por el manejo de la deuda pública, por irregularidades en la administración de los medios públicos e incautados, por la trama de corrupción que Odebrecht implementó en el país, por la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Correa al momento cuenta con una orden de prisión preventiva emitida en el caso por el plagio de Balda, y la etapa de juicio en esta causa se halla paralizada por estar prófugo. Líos judiciales de Rafael Correa en el 2018. 8 de enero. Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, presentó 2 escritos para pedir un acto urgente y no dejar que salga el exmandatario Rafael Correa.
dice que debería Correa ser investigado por la denuncia de Petrochina presentado por Fernando Villavicencio, además de los casos Odebrecht, Petroecuador, el manejo de la deuda externa y la metida de mano en la justicia que, para él, es tráfico de influencias. 10 de enero 2.1. La Equarunari, encabezada por Carlos Pérez Guartambel, colocó una demanda penal contra Rafael Correa por varios delitos que se habrían cometido en su periodo presidencial. Peculado y concusión, por supuestas irregularidades en el manejo de la deuda pública. Guartambel creía necesario que Fiscalía solicite información a China, Bélgica, Hong Kong, Singapur y otros paraísos fiscales para saber dónde se encuentran los dineros de lo que él califica como la década robada. 2. Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, acompañado del activista político Fernando Villavicencio, presentaron un acto urgente en la Fiscalía para que se llame a declarar a Rafael Correa dentro de la denuncia que colocó Villavicencio por el peculado que habría existido en la comercialización internacional de petróleo a largo plazo con China y Tailandia. 31 de enero. Fiscalía llama a rendir versión a Rafael Correa, el lunes 5 de febrero, dentro de la investigación previa ante la existencia de un posible delito en la negociación y venta de crudo ecuatoriano a Petrochina. 1 de febrero. César Monge y Ana Galarza, presidente nacional y asambleísta del movimiento Creo, solicitaron que se llame a rendir versión del expresidente Rafael Correa dentro del caso que indaga un supuesto mal manejo de los medios públicos en la década pasada. 5 de febrero. 2.1. Fiscalía llamó a rendir versión a Rafael Correa en la Fiscalía en Guayaquil sobre la venta anticipada de petróleo durante su gobierno a China. Caso Petrochina. Fiscal Fabián Salazar tomó la versión. 2. Fiscalía llamó a rendir versión a Rafael Correa dentro de la investigación previa sobre lo ocurrido en Quinindé, provincia de Esmeraldas, en los exteriores de una radio en la que el exmandatario Correa daba una entrevista, en la que también habló de temas relacionados con la situación actual en la frontera norte y el fallecimiento de los integrantes de diario El Comercio. La versión de Rafael Correa en la Fiscalía en Guayaquil era sobre los comentarios que hizo el días antes de que se dé el atentado al Comando de Policía de San Lorenzo con un coche bomba. La indagación está dirigida directamente por la Fiscalía Provincial de Esmeraldas, pero el fiscal Fabián Salazar tomó la versión. 5 de marzo. César Montúfar presenta una denuncia por el delito de delincuencia organizada relacionada con Odebrecht y pide se investigue al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glass, entre otros exfuncionarios del anterior gobierno. 14 de marzo. Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia y ahora abogado del exmandatario Rafael Correa, hizo parte de la versión que Correa rindió, desde la embajada ecuatoriana en Bélgica, dentro del caso que investiga la adjudicación del campo Singé. El expresidente, mediante su cuenta de Twitter, resaltó que esta versión que rindió es la tercera que él da a la Fiscalía en 6 semanas. El 5 de febrero pasado Correa, en la Fiscalía del Guayas, rindió 2 versiones.
una relacionada con la negociación petrolera de Ecuador con Petrochina y otra por declaraciones que él dio sobre el atentado que ocurrió en la provincia de Esmeraldas. 17 de mayo. Dentro del proceso judicial que investiga el secuestro en Colombia del activista político Fernando Balda, el fiscal general, Paul Pérez dispuso se recepte la versión libre y sin juramento del expresidente Rafael Correa el próximo 24 de mayo. 5 de junio. Versión de Rafael Correa desde el Consulado del Ecuador en Bélgica, mediante videoconferencia, con la Fiscalía en Quito, dentro de la investigación previa sobre el tema de la deuda en Ecuador. La versión fue diferida. 6 de junio. El exasambleísta César Montúfar pide al fiscal general, Paul Pérez incorporar a la investigación previa por el delito de cohecho, proceso derivado de la sentencia por asociación ilícita contra el ex vicepresidente Jorge Glass y otras 8 personas, al expresidente Rafael Correa y a la empresa Odebrecht, como persona jurídica. 7 de junio. Dirigentes del Movimiento Unidad Popular, AUP, piden a la Fiscalía se incluya en la denuncia que presentaron por tráfico de influencias, en septiembre de 2017, el informe certificado con la resolución del Consejo de Participación Ciudadana con el que se cesó en funciones al Consejo de la Judicatura, CJ. Para Giovanni Atariguana, director nacional de AUP, el informe del CPCCS transitorio demuestra que ha existido una red para controlar la justicia desde el Ejecutivo. Por ello pidió al fiscal general, Paul Pérez llame a declarar al expresidente Rafael Correa, al exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y a Gustavo Halk. 8 de junio. El fiscal general, Paul Pérez, pidió fecha para la audiencia de vinculación de Rafael Correa dentro de la instrucción fiscal que investiga el secuestro del activista político Fernando Balda, en Bogotá, Colombia, en el 2012. 18 de junio. 30 días tendrá el expresidente Rafael Correa para presentar las pruebas de su inocencia dentro del caso que investiga el secuestro de Fernando Balda, luego de que la jueza Daniela Camacho resolvió vincular al exmandatario al proceso judicial y ordenó que se presente cada 15 días ante la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, desde el 2 de julio próximo. 3 de julio. Luego de que se confirmara que Rafael Correa incumplió la medida cautelar de presentación en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, dentro del proceso que investiga el secuestro del político Fernando Balda, a la jueza Daniela Camacho le tomó casi una hora resolver el dejar sin efecto la medida y ordenar que se disponga no solo la prisión preventiva del expresidente ecuatoriano, sino también se emita una difusión roja contra él para que Interpol lo ubique y detenga con fines de extradición. 14 de agosto. Familiares y representantes legales de 7 sentenciados dentro del caso González y otros por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial que se habría dado durante un operativo al interior de una farmacia en Guayaquil, en noviembre del 2003, presentaron en la Fiscalía una denuncia por fraude procesal contra el exfiscal general Galo Chiriboga y contra el expresidente Rafael Correa. Según Pedro Granja, patrocinador de varios de los procesados, en este caso existió un doble juzgamiento y se lo reabrió debido a intereses políticos del anterior gobierno.
11 de septiembre. Delincuencia organizada es el segundo delito por el que al expresidente Rafael Correa se le abre una investigación previa al interior de Fiscalía. El delito a investigar nace de una denuncia colocada por César Montúfar y tendría que ver con los procesos de corrupción que Odebrecht implementó en el país para hacerse de contratos en obras públicas. 24 de septiembre. Por el delito de fraude procesal denunciado por policías que fueron sentenciados en el denominado caso González y otros, la Fiscalía abre una investigación previa contra el expresidente Rafael Correa, los exfiscales generales Galo Chiriboga y Carlos Vaca, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalk, el exministro del Interior, José Serrano, y otras 40 personas, entre policías, exfuncionarios públicos y miembros de la Comisión de la Verdad. 16 de octubre. Las versiones del expresidente Rafael Correa, de su exsecretario particular, Omar Simón, y de su exsecretario de Inteligencia, SENAIN, Pablo Romero, es lo que solicitó a la Fiscalía Jessica Jaramillo, administradora del contrato con el perito Roberto Mesa dentro del caso que investigó el asesinato del general Jorge Gabela, en 2010. 29 de octubre. Falsa imputación, fraude procesal, delito de odio y delito al derecho de pensar diferente son los delitos por los que Mary Zamora, la expresidenta de la Unión Nación de Educadores, quien fue sentenciada por terrorismo y sabotaje por hechos relacionados con el denominado 30S, reconoció en la Fiscalía una denuncia contra el expresidente Rafael Correa y el exfiscal general Galo Chiriboga. 7 de noviembre. La jueza Daniela Camacho dictó auto de llamamiento a juicio contra el líder del Correato por el delito de plagio cometido contra el activista Fernando Balda en Colombia en 2012. 20 elementos de convicción revelarían que Correa estuvo en la parte alta de la cadena de mando que se habría estructurado para planificar el secuestro. 22 de noviembre. A 15 días de que Rafael Correa fue llamado a juicio por el plagio de Fernando Balda, el expresidente fue denunciado penalmente una vez más. En esta ocasión, el activista Fernando Villavicencio pide a la Fiscalía que investigue al líder de la Revolución Ciudadana, y a otros 45 funcionarios públicos de su gobierno por el delito de robo calificado. 13 de diciembre. El activista Fernando Balda busca que la Fiscalía investigue penalmente el ilegal uso de cerca de 500.000 pesos, provenientes de recursos públicos, para organizar y materializar su secuestro en Bogotá, Colombia. Para ello presentó una denuncia por el delito de peculado contra el expresidente Rafael Correa y otros 8 exfuncionarios públicos. Casos en los que se le ha llamado a rendir versión a Rafael Correa en el 2018. 5 de febrero. 1. Versión de Rafael Correa en la Fiscalía en Guayaquil sobre la venta anticipada de petróleo durante su gobierno a China. Caso Petrochina. Fiscal Fabián Salazar tomó la versión. 2. Versión de Rafael Correa en la Fiscalía en Guayaquil sobre los comentarios que hizo el días antes de que se dé el atentado al Comando de Policía de San Lorenzo con un coche bomba. Fiscal Fabián Salazar tomó la versión.
14 de marzo. Versión de Rafael Correa desde el Consulado de Ecuador en Bélgica, mediante videoconferencia, con la Fiscalía en Quito, dentro de la investigación previa del caso Singue. Fiscal Ximena Mena tomó la versión. 24 de mayo. Versión de Rafael Correa desde el Consulado de Ecuador en Bélgica, mediante videoconferencia, con la Fiscalía en Quito, dentro de la instrucción fiscal abierta por el secuestro de Fernando Balda en Colombia, en 2012. Fiscal General, Paul Pérez tomó la versión. 5 de junio. Versión, diferida, de Rafael Correa desde el Consulado de Ecuador en Bélgica, mediante videoconferencia, con la Fiscalía en Quito, dentro de la investigación previa sobre el tema de la deuda en Ecuador.